conectan. Bendice a aquellos hermanos que tampoco se conectan, Señor. Igualmente, Señor, que esta palabra llegue a cada corazón y que esta palabra encuentre cabida, Señor, en nuestras vidas. Bendícenos, Señor. Te dedicamos este tiempo a tu nombre, a tu gloria, Señor. Queremos que tú te glorifiques. Queremos darte honra y gloria solamente a ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor con unas alabanzas de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Pongo toda mi ansiedad en Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Pongo toda mi ansiedad en Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Pongo toda mi ansiedad en Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Sí, Señor, aleluya, eres nuestra paz. Eres nuestra paz, Señor Jesús. Gracias por tu presencia, mi Jesús amado. Hay un coro muy precioso que tiene que ver con la escuela dominical. La escuela dominical trata de la iglesia y de su responsabilidad social, de cómo la iglesia debe de
atender a los necesitados, de cómo la iglesia debe de mostrar el amor de Cristo a los demás. Y esa es una de las partes fundamentales del ministerio de la iglesia. Este coro dice: ayúdame a mirar con tus ojos, quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos, quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos, quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Amén, aleluya, gloria a Dios. Preciosas alabanzas, amén, que inspiran nuestras vidas. Ahora vamos a ir, hermanos amados, a nuestra lección dominical, nuestra escuela dominical. Y para eso le voy a pedir que abra su Biblia en Jeremías capítulo 29, versículo 7. El tema de la clase dominical es la iglesia y su responsabilidad social. La iglesia y su responsabilidad social. La unidad, la iglesia, su naturaleza y su misión. La afirmación fundamental es: la iglesia ha sido comisionada por Dios para hacer provisión que satisfaga las necesidades del ser humano y sus comunidades. La iglesia ha sido comisionada por Dios.
La comisión fundamental de la iglesia, Cristo la dijo en aquel mandamiento, en la gran comisión: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es la comisión fundamental, importante de los cristianos, de la iglesia de Cristo, predicar el evangelio. Pero no se puede ser indiferente predicando el evangelio e ignorando las necesidades de los pobres, las necesidades físicas, en este caso de la comunidad. El versículo para meditar, Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Versículo a meditar. Nuevamente, Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora vamos a nuestra cita bíblica. Es un versículo, vamos a estudiar el contexto de este versículo, porque es importante, hermanos, el contexto. Es muy importante. Jeremías dice, Jeremías 29:7, espero que ya lo tengan, Jeremías 29:7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Es el año 605 a.C. Nabucodonosor hace la primera invasión a Jerusalén, a las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, y toma por cautiverio a lo mejor de Judá, a lo mejor de esas dos tribus jóvenes, y se los lleva cautivos, lleva una parte del pueblo de Judá, lo lleva cautivo a Babilonia. Y también en esa primera invasión, Nabucodonosor se llevó los utensilios del templo. Pero aparentemente Nabucodonosor pretendía que Judá rindiese tributo, pagara tributo a Babilonia, pagara tributo y fuera un país esclavizado, un país en cautiverio. Sin embargo, aparentemente Nabucodonosor no pretendía hacerle daño al pueblo, hacerle maldad al pueblo, sino ser un instrumento. Era un instrumento de parte de Dios para mostrar el pecado de su pueblo. Y él permitiría que el pueblo de Judá pudiera cultivar sus tierras, pudiera trabajar sus tierras, pero pagando tributo a Babilonia. Sin embargo, el rey actual, Sedequías, en ese tiempo, conspiró junto con otras naciones y con falsos profetas de Judá, conspiró en contra de la profecía que Dios había hablado a Judá por parte de Jeremías. Y estaba conspirando, haciendo un complot para irse de nuevo a Egipto, para aliarse con Egipto y poder así combatir contra Babilonia. Esto enfureció grandemente a Nabucodonosor. Por lo tanto, hizo una segunda invasión. Y Nabucodonosor trajo a bastante pueblo en esta segunda invasión hacia Babilonia. Y Jeremías, entendiendo que era parte del plan de Dios, les da este consejo en esta carta que Jeremías escribe en el capítulo 29. Procurad la paz a la cual os hice transportar. Procurad la paz, porque en esa paz de esa ciudad también vosotros tendréis paz. La introducción en nuestro maestro dice: la vida en sociedad es mucho más que un agregado de individuos. Es mucho más que personas vinculadas a un pasado, a un área geográfica y costumbres y tradiciones similares. Se espera que todos los integrantes de la comunidad se unan y luchen a favor del bienestar común de la sociedad. La vida en comunidad demanda que cada uno de los miembros participe activamente en el desarrollo para garantizar la paz, la seguridad, la felicidad y la perpetuidad del género humano. Sin embargo, debido a los caracteres propios de nuestra personalidad, de nuestra humanidad y a la complejidad de los cambios sociales, se presentan situaciones que dificultan la sana convivencia, como el racismo, como las divisiones sociales,
Eso, hermanos, dificulta la sana convivencia entre nosotros. El pecado realmente deterioró la naturaleza humana y toda la creación. Desconfiguró el plan de Dios. Debido a esa desconfiguración de la raza, de la humanidad, podemos nosotros enfatizar que la Iglesia de Cristo tiene una misión impostergable, que es la difusión del Evangelio. Es la difusión de la palabra de Dios por medio de la proclamación, la adoración, la evangelización. La vida como comunidad redimida y en el servicio de todas sus dimensiones, la Iglesia debe de dar atención especial al ministerio de benevolencia y acción social. Desde esa perspectiva nos corresponde a nosotros como Iglesia de Cristo ministrar a los humanos sin hacer distinción de personas, sin hacer acepción de personas, practicando una vida que agrade a Dios, una vida que sirva a Dios, una vida que sirva al prójimo, que sirva a la comunidad. Jesucristo dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Es interesante ese versículo. Nosotros como iglesia somos sal, y la sal, hermanos, tiene varias funciones. La sal preserva. En aquel tiempo no había refrigeración. Bueno, la sal preserva los alimentos, y eso somos nosotros. La sal también, amados hermanos, irrita. Eso habla de lo que la verdad de Dios, la palabra de Dios significa para aquellos que están en tinieblas, para aquellos que están en pecado. La sal también irrita. Nosotros somos sal de la tierra. A veces confundimos y pretendemos ser sal dentro del salero, es decir, ser sal dentro de la iglesia. Pero nosotros somos llamados a ser sal de la tierra, sal de los pecadores. Vamos al punto 1, Jeremías 29. Vamos a estudiar desde el versículo 4 en adelante. Laborando por la paz de la ciudad. Ese es el título del punto 1, laborando por la paz de la ciudad. Sé que en el maestro solo está el versículo 7. El maestro solo contiene el versículo 7. Sin embargo, yo encuentro necesario revisar, estudiar el contexto para tener una mejor explicación. El versículo 7 dice, ya lo leímos, pero repitamos nuevamente, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En medio de esta crisis que Babilonia fue y llevó cautivo a Judá, en medio de todas las crisis, hay un patrón en la Biblia. Cuando habían cautividades, cuando habían crisis, Dios siempre levantaba en su misericordia, en su amor, levantaba un profeta, un portavoz que pudiera animar al pueblo en ese castigo, en esa situación, en esa desesperanza. Y había un hombre siempre que los enfrentaba con su realidad. Por consecuencia del pecado, por la desobediencia, Dios tenía que usar la cautividad para enseñar a su pueblo. Dios tiene dos métodos para enseñarnos a nosotros. El método de Dios, la voluntad perfecta de Dios, es a través del desierto. En el desierto es la escuela de Dios. Por medio del desierto, Dios hace que nosotros vayamos despojándonos de imperfecciones y de cosas que a Él le desagradan. Él siempre usó el desierto como una tipología. Sacó a su pueblo de Egipto y lo hizo transportar 40 años por el desierto. En Deuteronomio capítulo 29 dice, te hice transportar, te hice andar por el desierto 40 años, pero tú no tuviste oídos para oír, no tuviste corazón para entender durante 40 años. Es decir que Dios lo sacó de Egipto, Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de sus mentes, Egipto no salió de su corazón. Y Dios usa el desierto para que nosotros dejemos lo del mundo, para que nosotros vayamos despojándonos. Ahora, cuando somos hijos de Dios y en nuestro corazón hay obstinación, Dios va a usar la cautividad. Y la cautividad, amados hermanos, es mucho más dolorosa, es mucho más tremenda. Pero Dios siempre levanta a un hombre en medio de la cautividad para hacer entender a su pueblo que es parte del plan de Dios. Mire lo que dice Jeremías 29:4. Retroceda 3 versículos. Jeremías 29:4.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Ahí está el plan de Dios. Ahí está Dios obrando a través de la cautividad. Yo los hice transportar, dice Jehová. A veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Por qué me sucede esto a mí? Bueno, Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene un plan en su misericordia. Dios tiene algo precioso en su misericordia. ¿Qué sigue diciendo? Versículos 5 y 6 de Jeremías 29. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. En estos dos versículos yo puedo ver que Dios había tratado con Nabucodonosor también, para que permitiera que el pueblo habitara esas casas, plantara huertos, comieran del fruto y pudieran casarse entre ellos, no entre los babilonios y Judá, no, que ellos pudieran casarse entre sus hijos, sus hijas, que pudieran multiplicarse. Eso habla de que Nabucodonosor también pretendía que ellos como pueblo no fueran exterminados. A pesar de la experiencia del exilio, que había sido provocada por la infidelidad del pueblo al pacto de Dios y la corrupción del culto a Jehová, Dios no los abandona. Dios les dice que estaría con ellos, que edificaran casas, que se multiplicaran, que plantaran huertos. Él estaba haciendo provisión para que el pueblo sobreviva a la calamidad y al infortunio. Sin embargo, es necesario que el pueblo en esa cautividad torne su mirada a Dios, vuelva su mirada a Dios. Dios está usando un castigo, Dios está usando una cautividad para que el pueblo vuelva su mirada al Señor y torne su mirada, su confianza en Jehová, y así pueda convertirse de su mal proceder. Jeremías insta al pueblo, Jeremías motiva al pueblo a cuidar su propia vida, a establecerse en esa ciudad, a cuidar de esa ciudad, a tratar de vivir una vida normal en ese lugar al cual han sido transportados. Eso nos dice el versículo 7. Procurad la paz de Babilonia, procurad la paz de esa ciudad, porque yo los hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. El pueblo debía pasar por un proceso de restauración bastante largo, 70 años exactamente. Pero en todo ese tiempo se puede ver que Dios está con ellos, que Dios no los está desamparando. Se puede ver un proceso de sanidad interior, de manera que puedan sanar la memoria herida y también el alma. Sigamos leyendo Jeremías 29, 10 al 14. Pero miren lo que dice, y quiero enfatizar el versículo 11. El versículo 11 de Jeremías 29 es un versículo que usted va a ver en las redes sociales, que usted va a ver que se utiliza para animar, para infundir aliento, para infundir prosperidad, para motivar prosperidad, para motivar éxito, para motivar fortuna, para motivar muchas cosas. El versículo 11 de Jeremías 29, un versículo que usted lo ve muy seguido en Facebook y en las redes sociales, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a ese versículo? Amén, gloria a Dios. Pero yo quiero que usted lea conmigo los versículos, el versículo anterior y hasta el versículo 14. Porque si leemos el contexto, nos vamos a dar cuenta a qué Dios se está refiriendo. Dice el versículo 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, era parte del plan de Dios, era parte del proceso. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, para haceros volver a Jerusalén. Ahora sí el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bendito sea el nombre del Señor. Primero, tenemos que pasar por un proceso, por un alineamiento, por una purificación, sobre todo cuando
cuando en nuestro corazón hay obstinación, cuando en nuestro corazón hay rebeldía, cuando en nuestro corazón, siendo hijos de Dios, cuando en nuestro corazón no queremos ubicarnos en la palabra de Dios, en la obediencia, en la sujeción. Dios tiene que enviar un proceso, Dios tiene que hacer algo en su amor, en su misericordia. Tiene que, como dice Job, Él produce la llaga y da también la medicina. Él en su plan maravilloso, en su amor perfecto, en su misericordia, Él hace que el pueblo vaya 70 años cautivo. 70 años para haceros volver, dice el versículo 10. Y después dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Después de esos 70 años, el pueblo, ¿qué iba a aprender? ¿Cómo iba a estar después de esos 70 años? ¿Cómo el pueblo iba a reaccionar? Nos dice el versículo 12. Entonces, después de esos 70 años, después de que el Señor les hace entender sus pensamientos, pensamientos de paz y no de mal, después de esos 70 años que el pueblo entienda que iban a recibir el fin que ellos esperaban, dice el versículo 12, entonces, esa palabrita es importante, entonces, hasta después del proceso, tú vas a entender. Hay cosas que no entendemos, amados hermanos. Hay cosas que no comprendemos como hijos de Dios. ¿Por qué nos pueden estar pasando? ¿Por qué nos pueden estar sucediendo a nosotros si amamos al Señor, si amamos su palabra? Pero Dios tiene un proceso, pero Dios tiene un plan con nosotros. Eso significa la palabra entonces. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué linda la palabra del Señor. Cuando estamos en dificultades, cuando estamos en pruebas, cuando estamos en quebranto físico, cuando estamos en enfermedad. ¿No es cierto que es cuando mejor y más profundamente buscamos la presencia de Dios? ¿No es cierto cuando Dios obra de esa forma es cuando nosotros más nos humillamos y más dependemos de Él? Ese es el proceso de Dios. Así que no se queje. No me quejo, no me puedo quejar cuando estoy en quebranto, aunque estoy sufriendo, aunque estoy en una situación difícil, pero no puedo quejarme contra mi Dios, porque es parte del proceso que Él tiene. Es entonces cuando le busco de todo corazón, es entonces cuando invoco su nombre, como dice Jeremías, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado, dice el versículo 14, por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Ahora podemos comprender mejor el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estaban ellos en cautividad, empezaba la cautividad y después de esos 70 años ellos entenderían entonces el pensamiento del Señor. El consejo de Dios es que la cautividad es parte de su plan perfecto. El consejo de Dios es que se adapten a ese plan, que oren por sus verdugos, les dice al pueblo de Judá, que oren por sus verdugos, que se esfuercen en Babilonia y que luchen por la prosperidad y la paz de esa ciudad. Y como pueblo de Dios, que mantengan su testimonio. Fíjense que ese mismo concepto se nos presenta en el Nuevo Testamento. En 1 de Timoteo 2, versículo 1 al 3, Pablo le dice a Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El mismo concepto, el mismo punto, la misma enseñanza encontramos en el Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor. Cuán difícil puede ser orar por aquellos que nos ultrajan. Cuán difícil puede ser orar por aquellos que nos ofenden. Cuán difícil es orar y pedirle al Señor, pero con un corazón honesto, con un corazón sincero. Cuán difícil es pedir por ese jefe déspota, por ese jefe injusto. Pero
Tenemos que orar por ellos. Tenemos que pedirle al Señor. Tenemos, amados hermanos, que pedir por esos que están en eminencia, que están en autoridad, aunque no ejerzan bien su autoridad, aunque sean déspotas, aunque sean crueles, como el caso del asesinato que se cometió hace unas 2 semanas contra ese afroamericano George Floyd, asesinado por un oficial de policía. Qué terrible, hermanos, qué injusticia, qué terrible situación. Pero en esas circunstancias es cuando más debemos orar por las autoridades, más debemos pedir por las autoridades y por los que están en eminencia. Es un principio que Cristo mismo nos enseñó. Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo 5:43, dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, porque así perseguían a vuestros profetas, a vuestros padres. Bendito sea el nombre del Señor. Son principios que Cristo nos enseña a través de su palabra. Este estándar que Cristo nos enseña en el Sermón del Monte es un estándar muy elevado, amados hermanos, y no se puede cumplir estando en la naturaleza carnal o viviendo en la naturaleza carnal. Solamente se puede cumplir si somos sujetos a la naturaleza espiritual, a la influencia del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Solamente cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, cuando Él controla nuestros impulsos, nuestro corazón, entonces podemos aplicar ese mandamiento de Cristo Jesús. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Solamente aquel que tiene la influencia del Espíritu de Dios puede hacer eso. Punto 2. Benevolencia y acción social. Cuidando de los menesterosos. Deuteronomio 15. Retroceda, vaya al Antiguo Testamento. Deuteronomio 15. Bueno, Jeremías también está en el Antiguo Testamento. Pero retroceda hasta el Pentateuco, quise decir. Deuteronomio 15. Del versículo 7 en adelante. ¿Qué es un menesteroso? ¿Qué es un menesteroso? Alguien que pueda decir, bueno, estoy solo aquí, ¿verdad? Usted está lejos de mí, pero ¿qué es un menesteroso? Aquel que le hace falta algo indispensable. Aquel que carece de una necesidad, de algo indispensable, que tiene una necesidad. Aquel que es pobre, aquel que es necesitado. Falto de una cosa, dice el diccionario, que carece de ella, necesitado. También se traduce como pobre, es decir, desprovisto de lo necesario. Hay diferentes clases de pobreza. Pobreza media y extrema pobreza. Pobreza media, pobreza y extrema pobreza. Extrema pobreza son aquellas personas que no tienen absolutamente nada para comer. Amén. Esa es pobreza extrema. La pobreza es una de las grandes preocupaciones del ser humano en toda su historia, debido a que el hombre no ha administrado sabiamente los recursos que Dios le dio y ha practicado la injusta distribución de las riquezas. Eso lo vemos por todo el mundo. El rico tiene más riqueza y el pobre cada día se empobrece más por la injusticia. Dios, consciente de la realidad humana, dio instrucciones específicas a su pueblo sobre cómo debían tratar a los pobres cuando llegaran a Canaán, cuando llegaran a la tierra prometida. Vamos a Deuteronomio 15, del versículo 7 al 11. Está hablando de la orden que Dios da para tratar a los pobres cuando llegase el año del jubileo. Todo ese capítulo 15 habla del año del jubileo. ¿Qué es el año del jubileo? Al séptimo año el pueblo debía de perdonar las deudas, debía de liberar a los esclavos, debería de condonar aquellas deudas, aquellos préstamos que se hacían entre ellos. Leamos lo que dice Deuteronomio 15:7. Cuando hay en medio de ti menesteroso, pobre, alguien necesitado, cuando hay en medio de ti menesteroso, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová Dios te da, es decir, en Canaán, en la tierra prometida, no endurecerás tu corazón,
ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. No endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Si no, dice el versículo 8, abrirás a él tu mano liberalmente, es decir, serás generoso. Le compartirás, si tú tienes, le compartirás a tu hermano que no tiene nada. Abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Subraya la palabra le prestarás. Es decir, le dará algo, le prestará algo, le proporcionará algo que en determinado tiempo, si esa persona, ese necesitado, mejorara su situación, él debería de corresponder a aquel que le prestó. En efecto, le prestarás lo que necesite. Pero mire lo que dice el 9. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. ¿En qué consiste el pensamiento perverso? ¿O en qué consistía el pensamiento perverso? Consistía en esto, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Es decir, que si era el año sexto, y él le prestaba algo, y pasaba ese lapso de tiempo, ese año, llegaba el séptimo año, él tenía que perdonar eso que le había prestado. Entonces, no importaba, Dios le da una orden, no importa que falte una semana, no importa que falte un mes, no importa que falte día, tú le prestarás porque tú tienes, porque Jehová te ha dado a ti para tú bendecir a otro, para tú ayudar a otro. No pensarás en el séptimo año, en el año del jubileo, sino que ciertamente le prestarás. Si no lo hicieras así, dice que el pobre podría clamar a Jehová contra ti y se te contaría por pecado. Ahora mire la instrucción, versículo 10, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des. Mezquino corazón, te voy a dar un poquitito, te voy a dar algo, solo lo elemental. No podemos ser así, no serás mezquino, sino que le darás con un corazón generoso. Versículo 10, la parte B dice, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Por ello te bendecirá Jehová tu Dios, porque no faltarán menesterosos, dice el versículo 11, este versículo es importante, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano pobre, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Este versículo va en contra de aquellos de la prosperidad, que dicen que si nosotros somos pobres es porque hemos hecho algo malo, es porque andamos en pecado. Pues no necesariamente, amados hermanos, no necesariamente. La pobreza no es signo de pecado en todo el contexto de la Biblia. En algunas partes en el contexto es por consecuencia del pecado, en algunas partes, pero no en todas las situaciones, no en todos los hechos la pobreza es consecuencia del pecado. Que Dios libre nuestro corazón de pensar que somos pobres porque estamos en pecado, o que el hermano está en pobreza porque anda mal delante de Dios. A veces emitimos juicios muy rápidos acerca de los hermanos que están en estas circunstancias, o los hermanos que podemos estar pasando en este tipo de situación. Pero no, amados hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Siempre habrán pobres entre vosotros. ¿Por qué? Por causa del pecado, la injusta repartición de las riquezas. Siempre habrán pobres. Hay cristianos pobres y hay cristianos ricos. Hay cristianos que tienen muchas posesiones o bastantes posesiones o posesiones considerables. Y hay cristianos que no poseen nada, absolutamente nada, que viven un día a la vez. Es así. Hay cristianos pobres y hay cristianos que tienen posibilidades. Y hay que entender eso, amados hermanos. Siempre habrán pobres entre vosotros. Jesucristo también lo dijo. Usted recuerda cuando Jesucristo fue allá al hogar de Lázaro, de María y Marta, después de haber resucitado Lázaro. En Mateo 26:11, después de que María derramó aquel perfume a los pies de Cristo y los enjugó, los discípulos, algunos de los discípulos se molestaron, pero hubo uno que dijo, desperdicio, desperdicio. ¿Por qué
este frasco de alabastro pudo haberse vendido por 300 denarios y haberse dado a los pobres, dice. Y dijo esto, dice el Evangelio de Mateo, dice que dijo esto no porque amara a los pobres, sino porque sustraía de la bolsa, sustraía de las ofrendas. Judas fue el que dijo eso. Judas fue el que dijo ese reclamo. Eso está en Juan 12:4. Judas Iscariote fue el que dijo eso. Y Jesucristo dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Estoy citando Mateo 26:11. Siempre habrán pobres entre nosotros. Y hay pobres también. Uno de los propósitos de que hayan pobres es de que nosotros, los que de alguna forma Dios nos ha bendecido en cierta manera, podamos compartir, podamos dar a los necesitados, podamos extender nuestra mano. Hay veces que estamos pasando también pobrezas, pero hay veces que estamos en bonanza. Entonces tenemos que compartir con los necesitados, tenemos que hacer misericordia. Dios no tolera el trato cruel con los pobres. Dios no tolera la injusticia social contra los pobres. Dios ha tomado medidas para cuidar de los pobres, para evitar que por la pobreza discriminemos a los hermanos, discriminemos a los demás. Dios ha establecido en su palabra la forma en que debemos cuidar de los pobres. Ha especificado en el código mosaico, que es lo que hemos leído, Deuteronomios 15, del 7 al 11, ha determinado cómo deben ser tratados. Por ejemplo, un esclavo debe ser liberado al 7º año, el año del jubileo. Eso está en Éxodo 21:2. Los salarios deben pagarse diariamente. Levítico 19:13. Es triste cuando se retrasa el sueldo de los trabajadores. En aquel tiempo eran trabajo jornalero, es decir, que se trabajaba jornada a jornada y la jornada debía de pagarse diariamente. Las deudas caducaban cada 7 años, Deuteronomio 15:1. Dios hace provisión para dar de comer a los pobres, Deuteronomio 24, del 19 al 22. Dios garantiza la igualdad entre el rico y el pobre, Proverbios 22:2. La pobreza del ser humano no debe resultar en perversión de la justicia. La pobreza del ser humano no debe resultar en perversión de la justicia. ¿Cómo se pervierte la justicia en relación al rico y al pobre? Cuando a un pobre se le está juzgando, no se le juzga con la misma vara, con la misma medida que se juzga a un rico. Las posesiones hacen que el rico compre la justicia. Las posesiones hacen que el rico corrompa al juez, corrompa al fiscal, corrompa al abogado, corrompa todo el sistema judicial. Y eso se ve en nuestros países y se ve también en la justicia de este país. No se crea, amado hermano, se ve también en este país la injusticia, ¿verdad?, en contra del pobre. Aquel que es pobre y no tiene cómo pagar y no tiene cómo enfrentar un juicio pagando un buen abogado, entonces la lleva de perder, tristemente, aunque tenga la razón, aunque tenga pruebas a su favor, pero la justicia se inclina por el que es más rico. El inciso B del punto 2, cuidado de los afligidos. Vamos a Hebreos 13, pase rapiditamente a Hebreos 13, Hebreos capítulo 13, amén, rapidito, vamos a Hebreos capítulo 13. Dice la palabra del Señor, Hebreos 13 del 1 al 3, ¿lo tiene? Hebreos 13 del 1 al 3, dice la palabra del Señor. Permanezca el amor fraternal, el amor entre nosotros, el amor entre los hermanos, la familia. Permanezca el amor fraternal. Dice el versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Como el caso de como el caso de Lot, el caso de Lot, el caso de Abraham, sin saberlo hospedaron ángeles. Cuando los ángeles vinieron a Abraham y le dieron la promesa de Isaac, del hijo Isaac, hospedó ángeles. El caso de Lot, allá en Sodoma, hospedaron ángeles, amén. Entonces, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles.
Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento nos dice el mismo pensamiento, nos da el mismo concepto. La Biblia nos presenta dos ángulos de la pobreza material, que es a consecuencia de la injusta repartición de los bienes que Dios ha dado, y la pobreza espiritual, que es esa pobreza figurada, que es esa pobreza que se usa como esa figura que Dios usa en Apocalipsis cuando se refiere a la carta a la iglesia de la Odisea. Eran ricos económicamente, pero eran pobres espiritualmente. Y la iglesia de Esmirna era pobre materialmente, pero era rica espiritualmente. Entonces, hay pobreza material y hay pobreza espiritual. La pobreza ha sido una característica de la historia humana, pero los pobres no están abandonados. Dios ha hecho provisión. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 8, del versículo 1 al 15, el apóstol Pablo les insta a las iglesias de Macedonia, les anima, les insta a colaborar, a ayudar a los pobres de la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén estaba siendo ya perseguida y habían sido confiscadas sus posesiones, habían sido confiscadas sus bienes de los cristianos y estaban en extrema pobreza. Entonces Pablo en Macedonia les insta a que, como la iglesia de Filipenses, de los Filipos, asimismo las demás iglesias de Corinto, de Éfeso y las demás iglesias de Asia Menor compartieran el mismo espíritu de Filipos, el mismo espíritu de las iglesias para recoger una ayuda, recoger una ofrenda y llevarla a la iglesia madre en Jerusalén, a la iglesia de donde salió el evangelio, a la iglesia que fue la responsable de enviar misioneros a Macedonia, de enviar la palabra a Macedonia, y les insta a ayudar a los hermanos pobres de Jerusalén, ¿verdad? Les insta. Bendito sea el nombre del Señor. El deber de nosotros como cristianos es ayudar a los necesitados. No solo presentarles el mensaje de salvación, sino también ayudarles. ¿Recuerda usted de aquel joven rico que se acercó a Jesús diciéndole: ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Qué debo de hacer para heredar? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Eso es lo que se pregunta el mundo. Obras. ¿Qué debo de obrar? ¿Qué debo de hacer? Y Jesús, que conoce de qué pata cojea la mula, Jesús que conoce de dónde nosotros cojeamos, cuál es el calcañal que tenemos defectuoso y donde cojeamos, Él le dice la verdad a este joven rico. En Mateo 19:21 Jesucristo le dice: si quieres ser perfecto, En Marcos, el Evangelio de Marcos dice: una cosa te falta. Aquí el evangelista Mateo dice: si quieres ser perfecto, completo, si quieres ser completo, agradable a Dios, completo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Mire, hermano, qué terrible. Jesucristo conoce lo que hay en el corazón del joven, las riquezas, las posesiones materiales. Jesucristo dice algo muy importante: los de la prosperidad, los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos evangelistas que engañan al pueblo, dice: vende lo que tienes y tráelo a mí, tráelo a mis pies, tráemelo a mí. Y así se enriquecen, desposeyendo a los cristianos incautos, desposeyendo a aquellos que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, despelucando a los cristianos sin conocimiento de la palabra del Señor. Pero miren lo que Jesús le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Mire que Jesucristo no le dice: tráemelo a mí. No, dalo a los pobres, dalo al necesitado, dale a aquel que necesita, que tú sabes que necesita. Quita de tu corazón el afán, la fe y la confianza en las riquezas y dale a los necesitados. Cristo no le está diciendo que se quede en el abandono total. Cristo le está diciendo que quite de su corazón el ídolo que tiene allí arraigado. Dale a los pobres, despójate de lo que tienes en tu corazón y dalo a los pobres.
Es necesario que nosotros como cristianos tengamos convicciones profundas en lo que hemos creído y nos identifiquemos con la misión del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la misión de la iglesia en el mundo? De esa forma podremos experimentar un amor lo suficientemente profundo como para que se plasme en nuestra generosidad, en nuestra solidaridad y en nuestra fidelidad a Dios, demostrando el amor hacia los demás. Jesús, enseñando a sus discípulos, les instó a recordar a las personas más necesitadas. Vaya conmigo a Mateo 25, versículo 36. Retroceda a Mateo 25, 36. Yo lo tengo aquí en el resumen de la escuela dominical. Mateo 25, 36. Jesús les insta a sus discípulos. Jesús nos recuerda cómo debemos de tratar a los necesitados. Él dice, leamos desde el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, este versículo 37, 38 y 39 es importante, estos versículos son importantes porque nos dejan ver que la intención de estos justos al hacer todas estas obras no era buscar una recompensa, no era buscar un galardón, no era buscar un reconocimiento por parte de Dios al hacer todas estas obras, sino que esas obras eran fruto de lo que Dios había hecho ya en sus corazones. Esas buenas obras nacían, brotaban naturalmente de su naturaleza espiritual, valga la redundancia. Brotaban, se reflejaban de forma espontánea, natural, no por desear ganar algo, no por desear una recompensa, sino como fruto de lo que Dios ha hecho en sus corazones. Mire lo que dice el 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Se da cuenta? Ellos hasta se les había olvidado, hasta lo habían dejado de su mente. No estaba en su mente presente todos estos buenos actos, todas estas buenas acciones. ¿Por qué? Porque brotaban de forma natural en sus vidas, en sus almas, en sus corazones, no para recibir una recompensa, sino como fruto del Señor en sus corazones. Hicieron todo esto sin esperar nada a cambio. Qué triste es, amados hermanos, cuando nosotros hacemos buenas obras esperando recibir algo a cambio. Cuando nosotros pensamos agradar a Dios, cuando nosotros pensamos que le vamos a obligar a Dios a obrar a nuestro favor por las buenas obras que hacemos. Y esas buenas obras no son fruto de la obra de Dios en nuestros corazones, sino que lo hacemos con un interés, con un deseo de recibir algo a cambio. Eso no agrada el corazón de Dios. Lo puede usted ver en la palabra del Señor, lo puede ver usted en el contexto de esta lectura que estamos leyendo. Versículo 40 de Mateo 25 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, a mí lo hicisteis. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, mire cómo Jesucristo se identifica con ese pobre que está ahí en la puerta, con ese menesteroso, con ese hambriento que está ahí en la puerta del restaurante al cual tú entraste, con ese pobre que está ahí, que aunque no te dice palabras, aunque no profiere palabras, está ahí porque Dios lo tiene ahí con una necesidad, está ahí no por casualidad. Qué triste es, amados hermanos, cuando nosotros entramos a un restaurante, como un restaurante de comida rápida, a un Jack in the Box, a un McDonald's o a un Taco Bell, y vemos ahí en la orilla, y vemos ahí en la puerta, cerca de la puerta,
a un abandonado, a uno que está sin hogar, a uno que está con hambre, que posiblemente sea drogadicto, que posiblemente tenga una vida terrible, una vida de vicios, pero que está ahí porque tiene una necesidad física, que es el hambre. Y qué triste es que usted y yo entremos al restaurante, pidamos nuestro lunch y que ignoremos, que se nos olvide lo que vimos, que se nos olvide esa imagen que vimos al entrar. Es inaudito, es inconcebible cómo yo no puedo comprar un segundo lunch, una segunda hamburguesa y una soda para darle a ese hambriento. Es inconcebible. Y me digo cristiano, y me llamo cristiano, y digo que amo a Dios, y veo esta realidad y cierro mi corazón. ¿En dónde está el amor de Dios? ¿No cree que Dios lo puso ahí para que usted le dé algo? Para que usted comparta la bendición que Dios le ha dado, y que usted no se va a hacer más pobre por comprar un segundo lunch. Usted no se va a hacer más rico por dejar de comprarlo. No, usted está haciendo algo que Dios puso en su corazón. Usted está compartiendo con aquel necesitado. Usted está compartiendo, y eso lo debe de hacer, amado hermano. Eso lo debemos hacer nosotros. Si Dios lo puso ahí, no es coincidencia, es para demostrar el amor de Cristo. Usted le da el pan físico, usted le sacia el hambre, y luego usted tiene la oportunidad de saciar el hambre espiritual. Este alimento saciará tu necesidad física, pero te voy a dar el alimento que va a saciar tu necesidad espiritual. Cristo te ama. Cristo te ama, murió por ti en la cruz del Calvario para darte salvación y vida eterna. Acepta a Jesucristo en tu corazón, recibirás el perdón de tus pecados y recibirás la salvación y la vida eterna. ¿Quieres hacerlo? Y usted ora por ese necesitado. Y usted ora, no le importa quién le ve, no le importa quién está alrededor. Usted ora y hace la obra de Dios. Usted muestra el corazón de Cristo cuando hace eso. Y Dios nos manda, Jesucristo nos manda a hacer eso. Por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, dice Mateo 25:40, a mí me lo hicisteis, a mí me lo hicisteis. Qué lindo es el Señor, qué preciosa lección. Bendito sea el nombre del Señor. Punto 3, sirviendo sin acepción de personas. Ahora vamos a ir a Santiago capítulo 2, versículo 1 al 5. El apóstol Santiago, medio hermano del Señor. Mire lo que dice Santiago. Hermanos míos, es decir, que esta expresión implica que es para los cristianos, implica que es para los que ya tienen a Cristo en su corazón, implica que es para los de la iglesia, no es para los del mundo. Santiago 2, 1 al 5. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si nosotros manifestamos tener fe en nuestro Señor Jesucristo, fe en su santo evangelio, fe en que Él nos perdona por medio de la gracia, debemos de compartir esa misma fe sin acepción de personas. Mire, la razón está en el versículo 2, porque si en vuestra congregación, si en vuestra iglesia, entra un hombre con anillo de oro aquí significa alguien con poder, alguien que es rico, alguien que manifiesta pompa, que manifiesta, que externa, que se exterioriza, que tiene una posición social de riqueza, de bienestar sobre los demás. Alguien que viene a ti con anillo de oro y con ropa espléndida. Físicamente usted puede hacer una diferencia. Y también entra un pobre con vestido andrajoso. Es decir, que el apóstol Santiago nos está planteando un ejemplo que era claro, que era obvio. Si usted sigue leyendo los demás versículos, usted va a saber que era obvio que eso sucedía en la iglesia. Por lo tanto, Santiago les escribe esto. Pone ese cuadro comparativo. Versículo 3. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción de personas? Dice el versículo 4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Es una pregunta imprecatoria, es decir, solo admite una respuesta.
¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Miren el versículo 5. Hermanos míos, amados, nuevamente enfatiza. Hermanos cristianos, iglesia del Señor, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Es más fácil depender de Dios aquel que tiene necesidad de Dios que aquel rico que pone la confianza en sus riquezas. Es más fácil que un pobre se acerque a Dios, extienda su mano a Dios y se agarre de Dios en su necesidad, que un rico que confía en las riquezas. El rico, si está enfermo y tiene dinero, va al doctor y confía plenamente que el doctor va a sanar, y hasta va a 4 o 5 doctores para que lo traten. Pero el pobre no tiene esa posibilidad. Por lo tanto, confía en Dios, y por esa razón Dios los elige para tener de ellos misericordia, para tener de ellos compasión. No quiere decir que no lo haga con el rico, con aquel que tiene posesiones, pero que tiene a Dios en su corazón en primer lugar. Pero es más fácil, es más factible encontrar a una persona que está en necesidad dependiendo de Dios que aquel que no tiene necesidad. El que no tiene necesidad generalmente depende de sus posesiones, de su riqueza. Entonces Santiago está hablando aquí claramente de no hacer distinción. Aquel que hace distinción, aquel que hace acepción entre personas, está en contra de la voluntad de Dios, está en contra de la ética espiritual de la palabra, está en contra de lo que la palabra del Señor dice. Nosotros como iglesia somos un agente de salvación. Estamos comisionados por Dios para ganar almas para Cristo. Por lo tanto, nuestra misión es de carácter inclusivo. No podemos excluir, no podemos separar, no podemos hacer distinción. Tenemos que incluir a todas las personas necesitadas. Qué triste es que hay iglesias para ricos. Hay iglesias que tienen en su salón, tienen sillas específicas, especiales, lugares especiales VIP, very important people. Hay iglesias que hacen diferencia. Hay iglesias que no aceptan en su congregación personas de cierto nivel social, que evalúan cuánto ellos ganan, cuánto es el salario, y dependiendo de sus posesiones materiales pueden o no ser miembros de dichas iglesias. Qué triste es, amados hermanos, y eso lo vemos en todo nivel. Por ejemplo, en los conciertos, esos que se dicen conciertos cristianos, donde hay músicos y hay cristianos, y hacen diferencia entre VIP. Y esos VIP son VIP porque pueden estar cerca del cantante, porque pueden estar ahí a la par del cantante y se vuelven hasta idólatras. Ay, estuve aquí a la par del hermano fulano de tal. Ay, estuve aquí, hasta lo toqué, dicen. Y son personas VIP porque pagaron más y pueden estar cerca del dicho cantante. Qué triste es eso, hermano. Qué triste es, porque eso no es nada más que una imitación del mundo dentro del cristianismo, dentro de la música cristiana, de la farándula cristiana, debo decir, de la farándula cristiana. Y eso es triste, esa diferencia que se hace. Santiago es muy claro aquí. Si tú haces estas diferencias, estás en contra de la palabra de Dios. Venís a ser jueces con malos pensamientos, dice el versículo 4. Nosotros como iglesia del Señor no podemos ser exclusivistas, ni podemos hacer acepción de personas. El apóstol Pablo dice en Gálatas 6, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, dice el versículo 10 de Gálatas 6, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. El trato preferencial y el discrimen causan divisiones, causan resentimientos, recelos, envidias y contiendas. Reflejan falta de temor de Dios y una falta total del amor, lo cual es contrario a la verdad de Dios.
La verdad de Dios, el Evangelio, es para todos, amados hermanos. La iglesia está llamada a predicar el Evangelio y a socializar y a tener afinidad con la necesidad del contexto, del ambiente donde se desenvuelve. No podemos ser indiferentes a la necesidad de la comunidad. No podemos ser indiferentes a la necesidad de la ciudad donde estamos. No podemos ser indiferentes con los pobres. No podemos discriminar a los pobres. No podemos hacer acepción de personas. Santiago denuncia la acepción de personas como una práctica anticristiana. Cuando se hacen distinciones tomando en consideración la ostentación de poder, la riqueza o conocimiento, se crea marginación social y se daña el ambiente de sana convivencia. La persona que introduce en la iglesia estas prácticas está atentando contra las enseñanzas de Jesús y contra los principios éticos del reino de Dios y está siendo de obstáculo para la salvación del pecador. La iglesia debe crecer y madurar en el Señor, cultivando vida comunitaria de carácter inclusivo sin contaminarse con el mundo. El plan de Cristo para la iglesia es que estando en el mundo, podamos ser de luz para el mundo sin contaminarnos con el mundo, sin contaminarnos del mundo, sin contaminarnos en el mundo. Jesucristo rogó al Padre no que nos sacara del mundo, sino que nos librara del mal. No que nos sacara del mundo. No te ruego que los quites del mundo, dijo Jesucristo en Juan 17:15, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En resumen, la misión nuestra como iglesia responde al propósito redentor de Dios para la humanidad. La iglesia está comisionada por Dios a servir, haciendo bien a los demás, primero a los de la familia de la fe, ya que para poder ayudar a los otros, la iglesia debe ministrar a los suyos mismos. No pretendamos dar a los demás lo que no tenemos nosotros. Para yo poder iluminar a los demás, tengo que iluminar a los propios, tengo que iluminar a los de casa, tengo que ayudar a los míos, a los de la iglesia. Debemos ministrar a los nuestros primeramente y de esa forma estaremos aptos para ministrar a los de afuera. La sanidad integral se manifiesta desde adentro hacia afuera. La sanidad integral se manifiesta desde adentro hacia afuera. Amén. Primero, Dios trata con nuestro corazón y eso se va a reflejar en lo exterior. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí termina nuestra escuela dominical. Así que, amados hermanos, nosotros como cuerpo de Cristo somos llamados a compartir el Evangelio, a compartir la palabra de Dios, a compartir el plan de salvación y a no ser indiferente a las necesidades de los pobres, a compartir lo poquito que Dios nos ha dado con el necesitado. No podemos ni pretendamos ser espirituales y presentar el plan de salvación, el evangelio de salvación, a aquel que primero tiene necesidad física. Cubramos la necesidad física y eso nos va a abrir puertas para testificar, para compartir la palabra del Señor. Oramos al Señor. Oh amantísimo Padre Celestial, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra nos da un ejemplo claro, un ejemplo preciso de cómo tu iglesia debe de actuar, de cómo tu iglesia debe de proceder. Alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu enseñanza. Gracias por tu palabra. Tú nos moldeas a través de ella. Tú nos sustentas, Señor. Tú separas las imperfecciones que hay en nosotros por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra. Tú nos vas puliendo para llegar a ser a la imagen de Cristo. Como iglesia santa, Señor, tú deseas reflejar en nosotros, tú deseas irradiar en nosotros una sanidad integral, una sanidad del corazón, una sanidad del alma, una sanidad que se desarrolla primeramente en nuestro corazón, en lo profundo del espíritu, en lo profundo de nuestra alma, y luego esa sanidad integral es compartida con los demás, es compartida con el necesitado.
Como cuerpo de Cristo, no podemos ser indiferentes al ambiente social, no podemos ser exclusivistas, ignorando las necesidades de los demás, ignorando las necesidades comunitarias. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Tú nos enseñaste que nosotros seríamos sal de la tierra, que nosotros seríamos luz de la tierra. Perdónanos, Señor, perdona nuestra indiferencia. Perdona nuestra apatía hacia los desamparados, hacia los desprotegidos, hacia los necesitados. Ayúdanos, Señor, a mostrar tu amor. Ayúdanos a mostrar misericordia, tal como tú lo has hecho con nosotros. Ayúdanos, Señor, a mostrar tu generosidad hacia los demás. No podemos pretender agradarte predicando el evangelio, predicando el mensaje de salvación, al mismo tiempo que ignoramos las necesidades físicas de los demás. No podemos satisfacer lo espiritual sin primero satisfacer la necesidad del prójimo. Danos de tu amor, amado Señor Jesucristo. Danos de tu misericordia. Danos de tu compasión para darlo a los demás. Así como dijera San Francisco de Asís: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga verdad. Donde haya duda, ponga fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser amado, sino amar. Ayúdame, Señor. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, Señor, a mostrar la compasión de Cristo a los demás, a mostrar tu misericordia, a mostrar tu favor, a mostrar tu amor, Señor, al necesitado. Pon en nosotros esa característica, pon en nosotros ese don tan precioso y tan olvidado y tan ignorado por tu iglesia, el don del amor, el don de la misericordia, el don de la generosidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hacer una oración. Si hay alguien que no ha entregado su corazón a Cristo Jesús, no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador y desea hacerlo en esta mañana, bien puede hacerlo. Él quiere entrar en su corazón. Él quiere ser su Señor y su Salvador. Él quiere darle salvación y vida eterna. ¿Quiere hacerlo? Siga un ejemplo de oración, pero usted dígale con sus propias palabras al Señor, con un corazón sincero, con un corazón honesto. Dígale al Señor lo que usted siente y lo que usted desea. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Reconozco que he vivido en pecado toda mi vida, en indiferencia al plan de salvación. Te suplico, Señor, que perdones mi pecado, que perdones mi pasado, que borres mi pecado, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Agradezco, Señor, con gratitud, con agradecimiento profundo del corazón. Agradezco ese sacrificio maravilloso que tú hiciste en la cruz del Calvario. Agradezco que tú dejaste tu gloria celestial, dejaste tu majestuosidad, y veniste y te identificaste conmigo, haciéndote hombre, haciéndote carne y muriendo en la cruz del Calvario, pagando el precio de mi pecado, tomando el lugar que yo merecía. Reconozco que tú entregaste tu vida y diste tu sangre para pagar mi pecado. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te suplico vivas en mi corazón. Te suplico envíes tu Santo Espíritu para que me guíe, para que me conduzca, que pongas en mí el deseo por estudiar tu palabra y por crecer en el conocimiento de tu verdad. Que tu Espíritu Santo me guíe, que tu Espíritu Santo me conduzca en tu perfecta y santa voluntad. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, no me queda más que despedirme de ustedes. Gracias por habernos sintonizado, gracias por estar con nosotros.
y le pido que siga adelante, le insto, le animo a seguir adelante en el camino del Señor, no mirando a diestra ni a siniestra, no mirando hacia atrás, sino que firmes y adelante, como dice el Sagrado Coro, firmes adelante en Cristo Jesús. Somos la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, Las Vegas 1. Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, Las Vegas 1. Nuestro pastor es nuestro amado hermano Juan José de León. Si usted necesita oración o consejería, puede llamarnos al teléfono 702-328-5577. Si usted necesita oración o consejería, puede llamarnos al teléfono 702-328-5577. Esta tarde, con la ayuda del Señor, estaremos celebrando nuestro culto dominical, nuestro culto evangelístico en el 700 East Lola Avenue, ahí en el área del parqueo. Ahí vamos a estar con la ayuda del Señor en punto de las 6:30. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que esta palabra quede en cada uno de sus corazones. Es mi deseo. Amén.